Buenas tardes. Muchas gracias. Este tema finalmente es de mucha importancia. Es algo que hacemos y estoy muy emocionada de estar aquí trabajando con la OMS. Finalmente es uno de los líderes de estos temas y finalmente hemos tenido un día muy largo hablando sobre estos temas que finalmente han estado exponiendo mis colegas. Así que bueno, quiero empezar yo con esta cita que dice que algo que dice Aristóteles en 384 al 322 antes del Cristo. Los ancianos son pesimistas, desconfiados, malos, sospechosos, de mente cuadrada y son cobardes. Creo que finalmente hay veces que nuestra sociedad actúa de esa forma. Yo quiero usar esta cita dentro del marco de trabajo del día de hoy, porque yo sé que muchas veces hay veces que este impacto que tiene la violencia a los ancianos, finalmente, aquí hemos visto que al mismo tiempo, con frecuencia yo me pregunto y a mis colegas, pero yo pienso mucho en cómo es que se da la violencia en todo tipo de rangos. Por ejemplo, si hablamos del maltrato infantil, podemos hablar sobre algunas cuestiones de, a lo mejor, mujeres que son victimizadas. Y yo siempre hago la pregunta, ¿ok? ¿Qué otro campo no solamente se encuentra dentro de esta reacción que nosotros tenemos? Por ejemplo, hay poblaciones que ya se encuentran mucho más maduras, con algunos incluso situaciones de maltrato en la vejez. Yo espero que sigan ustedes haciendo estas preguntas hasta la fecha y mesten esto en el trabajo que ustedes ya se encuentran haciendo. Ese es el primer artículo que tenemos nosotros hablando sobre los golpes a los ancianos. Esto fue en 1965, donde decían que en los casos de maltrato infantil, también hemos visto también que hay maltrato con los ancianos. Y finalmente es ese tipo de artículo que habla sobre todo tipo de abusos de adultos mayores. Aquí tenemos abuso psicológico, físico, sexual y finalmente la negligencia del cuidador, la propia o incluso abuso financiero. Y en parte, ¿por qué? Porque son distintos tipos de maltrato hacia adultos mayores. Eso es lo que hace que sea muy difícil de definir. Especialmente si nosotros hablamos sobre todo tipo de maltrato psicológico. Aquí les muestro algunos datos. De hecho, lo que nosotros conocemos en cuanto a la prevalencia y la incidencia, sabemos que en realidad varía muchísimo y varía porque muchas veces hablamos a edad de 60, hay veces que pues, consideramos que son de los 65. Depende mucho de la definición, ¿no? Finalmente, ¿qué se define entonces como un abuso hacia adultos mayores? Finalmente, hay que nosotros encontrar una definición del caso hasta ver cuál es, por ejemplo, negligencia del cuidador, explotación financiera, si hay algún episodio único o si es continuo. Y hay que encontrar esto porque es una mezcla de distintas cosas e índices de prevalencia. Una de las cosas que sí sabemos es que el abuso hacia adultos mayores es continuo. Por cada caso que nosotros hemos reportado a nosotros hacia la Agencia de Protección a los Adultos Mayores, esas agencias son las responsables de reportar e investigar todo ese tipo de casos de abusos de adultos mayores. Hubo desde 10 hasta 14 casos que se reportaron y en los casos que se veían había más o menos una docena de casos que no se informaban. Y bueno, respecto a la explotación financiera, por ejemplo, 1 de cada 25 casos se reportaban por esta incidencia. La prevalencia aquí nos hace un cálculo sobre distintos tipos de abusos de adultos mayores. Aquí podemos ver que los índices varían mucho. Tenemos uno que es en los estudios primarios que se hicieron en Estados Unidos, uno que mostraba el señor Mark. Aquí hemos visto incluso el abuso de los adultos mayores. La forma en la que se definen los casos depende mucho de la forma en la que lo clasificamos. Si a alguien se le grita o más feo más de 10 veces al día, o a lo mejor la forma en la que se le comunica. La tecnología también hace una gran diferencia. A lo mejor alguien que está reportando automáticamente este tipo de abuso, o a lo mejor algunos de los colegas, ¿no? Como el de Pittsburgh decía que a lo mejor a través de métodos de evaluación, a través de la voz, algún tipo de medición o de reportes que se pueden hacer de manera autosuficiente. Aquí lo importante es ver qué es lo que tiene la población en nuestro estudio. Hay gente que está discapacitada, hay gente que incluso tiene todo tipo de incidencias mayores. Por ejemplo, en el Reino Unido hay trabajos que hicieron el señor de Lima, o la población latina incluso también tenían mucha mayor vulnerabilidad. Había muchos mayores factores de riesgo en cuanto a la población que tenía abuso hacia los adultos mayores. Pero ahora hemos recopilado estos datos y hemos regresado para tratar de entender nosotros los factores de riesgo, todo tipo de causalidades. Y bueno, en estas 3 diapositivas, bueno, quiero que después la vean, pero lo que menciona aquí son los distintos estudios que existen y que marcan los distintos tipos de metodologías que se utilizan en cuanto a
inclusión cognitiva para todo tipo de abusos del adulto mayor. Eso se hizo en Chicago, es para la cohorta de incluso 125 adultos mayores de la población china, que el 91% de las personas a las que nosotros estuvimos haciéndoles preguntas, no solamente sobre su abuso como adultos mayores, sino historial, incluso a lo mejor de abuso sexual en su infancia. Hoy lo que encontramos aquí es que aproximadamente 24% de todo el abuso adulto mayor han ellos sido abusados en cierta forma en este sector de la población china. Finalmente, también tuvimos nosotros un criterio mucho más estricto en cuanto al abuso psicológico y también la negligencia por parte de los cuidadores. Y esto más o menos ascendía a un 12%. Así que es muy importante ver la forma en la que lo medimos y cómo podemos definir estos casos en cuanto a medición. Lo que también sabemos es que de estos casos de abuso hacia el adulto mayor en la población china, un tercio de estos también habían experimentado otro tipo de violencia, ya sea violencia del compañero sentimental o violencia sexual en la infancia. Después vamos a regresar a este tema también. También hablamos sobre los factores de riesgo. Sabemos muy poquito sobre los factores de riesgo, pero todos estos factores de riesgo pueden tener su propio tema. ¿Por qué? Porque cada uno es complejo. Por ejemplo, la edad. Aquí hay un pensamiento, ¿no?, finalmente muy común, en el cual se dice que los adultos mayores son mucho más vulnerables. Y de hecho hay que verlo más de cerca. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede diferir de acuerdo al tipo de abuso adulto mayor que se le haga, ya sea psicológico, físico, incluso a los más jóvenes dentro de la edad de 60 o 70 o que tienen más de 80, finalmente a lo mejor van a tener una explotación financiera, lo cual eso va a ser todavía un poquito más común. Cuando vemos, por ejemplo, la parte del sexo, incluso hemos visto que las mujeres son mucho más abusadas, pero aún así hay un problema con la población porque viven más. Creo que es algo que a lo mejor tienes que tomar en cuenta. También la raza, la etnicidad, el nivel socioeconómico. Por ejemplo, en los artículos de Estados Unidos tenemos afroamericanos o las poblaciones de este tipo finalmente son las que tienen una mayor incidencia de abusos en adultos mayores. No sabemos si son con algún tipo de medidas, pero creo que eso todavía tenemos que ver si a lo mejor hay algún tipo de problema cognitivo, pero aún así, ¿cómo podemos medirlo? Hay que utilizar incluso algunos exámenes o pruebas comunes, tanto de diagnóstico, para poder medir incluso distintos tipos de funciones cognitivas, específicamente qué tipo de herramientas se van a utilizar para hacer este tipo de predicción. Por ejemplo, en la función física utilizamos incluso CATs o IDL, ADLs para poder definir. Finalmente, hay muchas veces que se encuentra bastante parcial. Si yo le pregunto a mis padres, por ejemplo, cómo les van esas funciones físicas, me van a decir que les va muy bien. Pero si me preguntan a mí cómo les está yendo, yo puedo tener una percepción muy diferente. Entonces, ¿cómo podemos medir esto? Bueno, utilizando una evaluación imparcial respecto de cómo su desempeño físico. Podemos hacer algunas medidas en cuanto al respecto de cómo es su vulnerabilidad, por ejemplo, la atención o la presión social. Eso también puede ser un factor de riesgo para el abuso de los adultos mayores. También la soledad, la desesperanza, pensamientos suicidas, todo ese tipo de redes sociales, de aislamiento que tienen. No solamente el tamaño de la red, sino también la calidad y la cantidad de la red en la cual se encuentran en relación con otras que se encuentran alrededor de esto. A lo mejor, finalmente, son aspectos que podemos tomar en cuenta para las mediciones. Cuando hablamos sobre nosotros, los resultados y las consecuencias que hay al respecto del abuso del adulto mayor, incluso aunque sabemos que únicamente conocemos la parte superficial, también cuando hablamos sobre el abuso de los adultos mayores podemos ver que es una condición letal en sí misma. Uno de los estudios cuantitativos que hemos visto es que, por ejemplo, el proyecto de Chicago fue un estudio que se hizo en 1993, que finalmente fueron censos de puerta en puerta respecto de distintas regiones geográficas. Aproximadamente un 50% no eran hispánicos, no eran blancos, y todos eran participantes que cumplían con los requisitos en estas comunidades, donde tuvimos un índice de participación de 70% aproximadamente, y todos ellos tenían aproximadamente, no sé, se hacía cada 17, 18 años, entonces cada 3 años se repetía este estudio. Y además de eso, se trataba de estratificar incluso muestras de participantes donde recibían evaluaciones crónicas muy específicas, de sanguíneas, genéticas, etcétera. Y también aquí, cuando empezamos nosotros a continuar con este estudio CHAP, vimos cómo se podía hacer una evaluación del abuso de los adultos mayores para poder entender bien cómo era este abuso en los adultos mayores en la comunidad. Y además tenemos nosotros la vinculación con todo tipo de datos y la utilización que se hace de ellos en cuanto a datos de hospitalización, historiales médicos, causas, para entender también
todo tipo de correlaciones que se hacían a nivel nacional y también sus experiencias que tuvieron en la infancia. Y debido a estas cohortas, nosotros pudimos encontrar distintos datos al respecto de los factores principales. Les voy a mostrar algunos datos. Aquí lo que podemos ver es la población en el 2009, donde estuvimos viendo nosotros la mortalidad del adulto mayor y seguimos avanzando hasta ver, por ejemplo, qué tipo de razón había, por ejemplo, 5.9 por cada 100 muertes, es decir, un 18.9% por cada 100% de esta población. Tenemos 3 o 4 distintos valores de acuerdo a los números crudos sin procesar. Y todo este tipo de factores se tienen que tomar en cuenta, la parte sociodemográfica, todo tipo de atención médica. Y no solamente estas vulnerabilidades fueron las que empeoraban este curso natural, sino pese a todas estas cosas, tuvimos incluso asociaciones distintas al respecto de la mortalidad. Incluso pudimos ver cómo es que la mortalidad en sí misma iba a ser incluso la cuarta diferencia en cuanto a los factores de riesgo. Y el riesgo de los abusos en adultos mayores y su mortalidad, más específicamente al respecto de quienes son más vulnerables, es decir, con un nivel cognitivo y con alguna discapacidad. Algunas causas específicas de la negligencia, generalmente hay veces que hay 8 veces más probabilidad de poder tener algún tipo de relacionada a la afección cardiovascular pulmonar, o 15 veces más relacionada con el cáncer. Son números muy alarmantes en sí mismos. Nada más imagínense, si un adulto mayor es abusado y simplemente trata de cuantificar cuáles son sus riesgos. De lo mejor tiene algún tipo de paro cardíaco, fractura en la cabeza, ¿a poco no considerarían darle tratamiento a esos casos? Hay que ver el riesgo que tiene la mortalidad para el adulto mayor abusado. Realmente hay que darle un tratamiento distinto en el mundo real. Es un trabajo que hemos realizado después de que yo publiqué los datos que les mencioné con una persona de ese sector de adulto mayor. Hablamos que los datos en cuanto a mortalidad son importantes, pero ¿saben qué? ¿A quién le importan esos datos? Eso fue lo que me dijo. Porque cuando morimos, bueno, a la familia le importa, a ustedes les importa, pero a la sociedad, ¿cuánto les importa? ¿Por qué? Porque desaparece la pensión, o sea, el gobierno ya no tiene que pagarles tanto. Muchos de los costos de salud médica tampoco importan. Entonces, a ver, díganme, en realidad, ¿cómo es que el porcentaje de adulto mayor y sus abusos finalmente va a ser importante? Finalmente hay que tratar nosotros de utilizar ese tipo de datos, pero aquí tenemos los números sin procesar de experiencias de abuso en adulto mayor en este tipo de escenarios. En la primera línea nos habla sobre los adultos que tienen 0.7 sin ningún tipo de abuso. Eso es al año. Si tenemos problemas de abuso como adulto mayor, hay 3 veces más que finalmente acaben en una sala de emergencias. Piensen en esta sala de urgencia. Por ejemplo, si estamos viendo todos los aspectos médicos en cuanto a todas las análisis multivariantes, incluso tenemos algún tipo de predicción independiente al respecto de esto. Datos similares nos muestran aquí cómo es que se puede experimentar la especialización. Análisis similar se puede utilizar respecto de estos factores de riesgo. Tomando en cuenta estas medidas de abuso en los adultos mayores, es mucho más probable que ellos aún así los remitan al hospital. Y no solamente eso, no solamente van a mantenerse más tiempo en el hospital. Imagínense a un clínico que está tratando a un paciente después de una prueba cardiovascular, después de que los liberen. Finalmente vamos a ver, por ejemplo, cómo es que ya no es un lugar bueno o seguro al que pueden ir debido a esta cuestión, especialmente en la plática que hemos tenido al respecto del cuidado de la salud. Hay números mucho más significativos en ese estudio. Pero también, por ejemplo, el riesgo de ser colocado en una instalación de curado o en algún hospital de largo plazo. Es mucho más probable que a lo mejor los manden en algún tipo de lugar de retiro debido a que se están también experimentando algún tipo de abuso. Pero todo ese tipo de números empiezan a variar de acuerdo al tipo de abuso que se le esté dando al adulto mayor. Pero pareciera que hay subtipos distintos con un grado distinto de riesgo de factor con distintos resultados que les voy a mostrar aquí. ¿Cómo podemos cuantificarlo? ¿Cómo podemos reestratificarlo? A lo mejor vamos a ver nosotros todos estos riesgos de factor potenciales que ya estuvimos viendo. ¿Cómo podemos cuantificarlos en cuanto a un índice significativo para un clínico, para un proveedor de servicios? Todos esos factores finalmente se han descrito. Pero aquí lo que estamos mostrando
es que el noveno elemento que está aquí nos dice que si tenemos 3 o más de estos índices de factores de riesgos, son 3 o 4 veces más probables a que experimenten algún tipo de abuso como adultos mayores. Pero si vean la parte de hasta abajo, si hay 5 o más de estos riesgos de factor de vulnerabilidad que ya vimos antes, de 19 a 20 veces más probable que experimenten algún tipo de abuso en la vejez. Finalmente, son el tipo de estudios que se hacen para poder identificar todos estos como los más vulnerables en cuanto a pensar en estrategias de prevención mucho más segmentadas. Este índice es más o menos preciso, si estamos viendo aquí las curvas. Finalmente, estos están cerca de 0.08 en cuanto a una medición bastante precisa en cuanto a medir esto, de acuerdo a lo que nosotros pudimos ver y enfrentar. Eso finalmente pero hay algunos artículos que van a publicarse en un mes o más, que yo con todo gusto se los puedo compartir. Como ya mencionaron ya con anterioridad, al respecto de la análisis causa raíz de este tipo de violencia, yo ayer presenté el tema de todo tipo de estrés psicosocial de la comunidad china. Finalmente ahí podemos ver cómo se pueden atacar ese tipo de sistemas de abuso hacia el adulto mayor para poder entender los problemas de esas perspectivas culturales y la diversidad del abuso hacia el adulto mayor. Y también para considerar o pensar en conectar esto con otros problemas de violencia a lo largo de la vida del adulto mayor. Para la persona que, por ejemplo, estuvo hablando al respecto del homicidio, a lo mejor en edad adolescente, bueno, hay que ver cómo puede ser el impacto que va a tener incluso en los adultos mayores. Aquí yo he hablado con mis colegas al respecto de que a lo mejor no se encuentra tan conectado como eso, pero muchas veces incluso los nietos van a ser ya sea o los ofensores o los delincuentes que van a estar realizando o llevando a cabo estos delitos. Y en la experiencia clínica, especialmente en los casos donde hay un abuso psicológico o un abuso financiero, muchas veces escuchamos que los jóvenes finalmente se roban el dinero de los adultos mayores o simplemente para comprar este tipo de medicamentos narcóticos. Y bueno, es algo que nosotros podemos relacionar y que no podemos nosotros excluir. Y yo, para incluso citar a mi amigo Peter Colling, él le hicieron una pregunta al respecto de, a ver, cuando estudias tú el tema como tal de la violencia juvenil o infantil, bueno, la pregunta aquí es, ok, ¿qué es? ¿O es juvenil o es infantil? Simplemente no se puede ignorar el sector de población, pero él dijo que era ambos, tanto infantil como juvenil. Y muchas veces podemos pensar nosotros en que el abuso de adultos mayores es otro subconjunto de violencia que existe en la vida. Y finalmente es algo que no se puede ignorar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Don, de la Universidad de David Givens de Medicina en Los Ángeles, socióloga médica. En sus investigaciones, ¿cuál ha sido el lugar para nosotros colocar a los cuidadores? Gracias por tu pregunta. Es una pregunta es un tema muy complejo si pensamos en esto, especialmente nosotros en los problemas de negligencia. ¿Cómo podemos nosotros hacer la diferencia entre un cuidador que pelea con dos tipos de trabajos, por ejemplo, en cuidar a distintas personas, al respecto de qué es negligencia, qué es explotación de los cuidadores? Sabemos que muchas veces ellos se encuentran involucrados en ese tipo de casos de abuso de adultos mayores. Hay veces que finalmente son quienes no son muy condescendientes. Si hacemos estas preguntas al respecto de qué es lo que han comprometido o qué tipo de casos se encuentran inmiscuidos, por ejemplo, en California, el 45-46% de los cuidadores, ellos informaron que ellos habían hecho algún tipo de explotación o de negligencia. Entonces, finalmente, también el estrés que tienen estos cuidadores finalmente va a ser un factor de riesgo. Algunas personas consideran que sí es así, otras personas que no, que simplemente es una excusa. Pero otro tema que también se ha estudiado ahorita es que finalmente se tiene que tener habilidades para poder ser cuidadores, porque si no se tiene la vocación y la paciencia con los pacientes, entonces sus síntomas psiquiátricos van a afectar y a lo mejor están predispuestos en cuanto a cómo pueden ellos ser más. Es más probable que ellos incluso sean más abusivos con los adultos mayores, pero si no se tiene entonces la vocación, bueno, finalmente se puede trabajar con ello.
Buenas Good tardes, evening. muchas gracias Thank you por very su much for your presentación. presentation. Realmente lo I felicito would like to porque congratulate you generalmente lo because que yo he usually what I've observado es seen que este tema is se that this centra topic sobre todo focuses en los mainly on jóvenes, young en los niños, people, en las mujeres, children, pero se women, deja de lado but a we esta often población overlook que this es muy sector of the importante. population that is Finalmente also todos very vamos para important. allá We're all y getting there particularmente somehow. en México, ¿no? And in Las Mexico, estadísticas we nos know that señalan que dentro statistics de show that algunos in años some ya years estaremos from siendo now, un we país will de become an viejos. old Entonces, people mi country. So pregunta my es question is, concretamente, more ¿cuáles son specifically, algunas de what las are some estrategias of que the usted strategies that you would recomendaría para recommend to prevenir prevent y enfrentar and este face abuso que se this comete abuse contra las personas against the mayores? elderly? No, thank you for Muchas your gracias por question. tu And I pregunta. think in terms of Creo que en intervention cuanto a prevention la strategy, we're estrategia de doing more. prevención de But intervención, I bueno, think vamos a hablar un poquito más al fundamentally there's a respecto, gap in pero creo que actually finalmente hay una understanding brecha en what este are the campo risk para poder factors. entender cuáles son los factores de You riesgos know, como I tales. often give Yo con analogies frecuencia with hago una diagnoses. analogía al respecto de hablar How de do un we know medicamento. that ¿Cómo 5 podemos milligrams saber que a of lo mejor Lipitor 5 will personas actually van a do poder nothing to your cholesterol? hacer nada And al how do respecto you de un know that colesterol, por 80 to ejemplo, 120 hasta un milligrams of 80 o Lipitor 90 will give you permanent liver miligramos de failure? Lipitor nos va a ayudar a que Because we falle? don't Si understand no what are the entendemos cuáles gradients son los associated with gradientes en la respective sociedad factors, en cuanto al it seems espectro de los difficult riesgos to de factor continue. o los And I factores think de there's riesgo, ¿cómo a podemos greater nosotros hacer need esto? for Hay una population-based necesidad studies para of que risk haya mucho factors, más estudios en la particularly población elderly para people. encontrar nosotros I'd like to incidentes y casos identify the específicos de prevalence abuso cases, con los adultos but mayores, seriously casos de multifaceted. prevalencia. Pero ya que, como mencionaron, en la Fred, tarde what van a is hablar it? al respecto. Thanks very much for Muchas gracias por una presentación tan excelente. Tenemos una pregunta muy parecida aquí sobre el cuidador. Ojalá que lo podamos hablar, no solamente en cuanto a la convicción o las habilidades que tienen, sino también toda la cuestión social que involucra a este factor de riesgo en cuanto al abuso que se hace de los adultos mayores. Por ejemplo, el acceso que se tiene a un recurso o ayuda adicional, o incluso ese tipo de asilos, incluso apoyo financiero, todo ese tipo de factores sociales en los cuales se encuentra inmiscuido el cuidador para que finalmente se le dé esta negligencia o abuso al adulto mayor. Solamente quería ver si era también una de las brechas. Sí, mira, finalmente creo que es algo un poco limitado en cuanto al ambiente social. Ese es justamente donde la política social se puede diseñar para poder ayudar también al cuidador. Por ejemplo, en Estados Unidos se escribe un artículo para poder entender este fenómeno. Incluso aunque son servicios, hay varios espectros. Hay quienes no están conscientes de estos servicios, como no saben cómo mejorar su cuidado. Hay también algún otro tipo de fenómenos como intervenciones, etcétera. Pero también es justamente cuando es difícil acceder a esto, donde los servicios incluso están disponibles para poner incluso servicios sociales mayores en un estado a lo mejor de molestia. Nuestro estado ya va a estar en bancarrota. Y en este escenario muchos de los servicios sociales ya se están reduciendo, ya sabes, adquisición de servicios, muchos de los problemas de aseguradoras, todo esto finalmente tiene una perspectiva diferente. Hay muchos que quieren hacerlo, pero en realidad no hay tantos recursos para poderles dar estos servicios adecuadamente.